de persona, familia, educación y valores en el Instituto Juan Pablo II, así como de materias presenciales y en línea de licenciatura y maestría para la Universidad Hebraica y Universidad Anáhuac y Anáhuac Online. Conferencista en congresos nacionales e internacionales por más de 20 años, 30 años impartiendo clases en diversos niveles educativos, capacitando y ofreciendo cursos de formación a docentes, directivos, padres de familia como hoy, directivos, y actualmente es la directora académica de la red de colegios Semperaltius. Además, Miss Mónica tiene el detalle de ser maratonista, triatlonista, con modalidad olímpico y medio Ironman, madre de 3 jóvenes universitarios. Muchas gracias, Miss Mónica. Gracias por estar aquí con nosotros y pues te dejo el micrófono. Y pues en manos de Dios, que esto tenga mucho fruto en nuestras mamás. Gracias por todo. Excelente, pues muchísimas gracias, Ade. Y como yo digo, yo soy Mónica, una mamá, como todas las que están aquí, con toda la intención y con toda el propósito, pues sobre todo de educar bien a mis hijos y a mis hijos físicos, que son 3, y a mis 41,000 alumnitos que tenemos en la red de colegios Semperaltius. Entonces, pues bueno, aquí estamos con todo. Aquí la gran pregunta es, pues, ¿qué nos toca como padres de familia ahorita en todo lo que es la educación ante esta parte del COVID, ¿no? Y todo lo que se llama de la escuela en casa. Pues bueno, vamos a ir viendo, y sobre todo voy a meter algunos temas de cuidado y algunos temas de autogestión que creo que son muy importantes y muy relevantes, y vamos a hacer un pequeño ejercicio a ver cómo nos va, y que también podrían hacer ustedes con sus hijos de preescolar, de primaria y de secundaria, si les parece, ¿no? Entonces creo que esta es la parte más padre, ¿no? Somos una triada, ¿no? Donde está el alumno o el hijo, donde están ustedes como padres de familia y nosotros como escuela, con un mismo objetivo, es decir, cómo logramos y cómo formamos a cada uno con sus cadaunadas, es decir, cómo logramos que cada uno de nuestros chaparros, de nuestros alumnos, de nuestros hijos, sean la mejor versión de ellos mismos. Y vamos a ver que aquí la gran propuesta es que entre ellos sean mejores, pues nos va a implicar que nosotros también tengamos esta opción de crecimiento, ¿no? Entonces, una parte fundamental es cómo podemos establecer una alianza, porque aquí lo ideal es ver cómo somos aliados y no cómo somos contrincantes, ¿no? Que en algunas ocasiones pudiera parecer que somos un poco de contrincantes, y no, aquí creo que es momento de unirnos y de ver cómo fomentamos y cómo tenemos una intervención oportuna con cada uno de sus hijos, ¿no? Entonces, establecer esta alianza es fundamental para poder desarrollar, y sobre todo, como les decía, que cada uno de sus hijos, que cada uno de nuestros alumnos, que aparte de lo bellísimo que compartimos, sean la mejor versión de sí mismos, a su añito, a sus 12 años o a sus 15 años, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a ir viendo qué podemos ir haciendo. Les traje esta gráfica que me parece fundamental. Si se fijan, México es este pequeño recuadro. Déjenme pongo aquí un pequeño indicador. México, estamos en este lugar, es decir, en el último lugar de la OCDE como sistema educativo en donde el involucramiento de los docentes y de los padres de familia es de los que se tienen en menor instancia. Entonces, ojo, aquí yo acabo de decir que tenemos que ser aliados, que tenemos que trabajar en conjunto, que lo que haga uno bien y el otro lo refuerza, esto se potencia. Y aquí parece, pues bueno, lo que nos dice un poco la gráfica es que no, a veces como si pudiéramos ir en caminos paralelos o a veces en caminos contrapuestos. Entonces yo lo dejo esto como reflexión, tanto a los colegios como a los padres de familia, ¿no? ¿Qué tanto nosotros involucramos a los padres de familia? Para hacer una pregunta interesante. ¿Y qué tanto también los papás se quieren involucrar en este proceso de formación con sus hijos, sobre todo para poder lograr lo que les decía, poderlo potenciar, poder sacar la mejor versión de ellos mismos? Entonces,
el rol que debemos de jugar, y ojalá, si nos quedamos nada más con esta idea, yo me voy por bien servida, es que el rol de los papás es que somos los primeros responsables de la formación de cada uno de nuestros hijos. Y vamos a ver que en sociología de la educación hay cosas que podemos delegar a otras instituciones, como es la escuela, y hay cosas que no podemos delegar a ninguna otra institución, que creo que a veces nos gustaría delegarlas, pero pues no, yo creo que es como paquete completo, ¿no? Cuando uno tiene hijos, pues viene esto incluido en ese paquete completo. Entonces, nosotros tenemos que educar en la formación integral, que yo le puse el IVA, para que no se nos olvide, porque aparte como es algo que pagamos con todos los productos que compramos, pues espero que no se nos olvide. Y se refiere a la inteligencia, es decir, a todas esas habilidades y capacidades que nos llevan a poder descubrir y sobre todo conocer la verdad. La V, que sería la voluntad, ese querer hacer las cosas, ese poder, ese a pesar de que haya obstáculos, cómo voy sorteando los obstáculos para salir adelante. Y la A es la parte de la afectividad. Toda esta parte de la relación conmigo mismo, cómo me relaciono y cómo me conozco y me autogestiono. Y por otro lado tiene que ver con la parte inter, de cómo genero vínculos con la otra persona. Fíjense, ¿qué es lo delegable en el IVA? ¿No? Si yo pudiera hacer esta pregunta, ¿no? Sé que es una conferencia, por lo tanto no es que haya mucha interactividad, pero siempre es bueno lanzar preguntas porque las suele contestar el intelecto de manera automática. De estas tres hay 1.5 que son delegables. 1.5 que son delegables. ¿Cuál sería esa 1.5 que es delegable? Pues bueno, lo delegable es la formación de la inteligencia, que es justamente toda esta parte de habilidades, de razonamiento, de comprensión. Y es más, la inteligencia se forma justamente cuando estamos en comunión con el otro. Hay un libro que me encanta, que es aparte ligerito, que se lo recomendaría como lectura ligera en esta pandemia, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Cuando va a cruzar el segundo castillo, este caballero de la armadura oxidada, le dice el mago Merlín, ¿no? Bueno, pues aquí está el segundo castillo, lo tienes que cruzar. Entonces el caballero le dice, oye, ¿pero qué me vas a dar? O sea, como que al primer castillo que me mandaste, pues me diste algo para poder sortearlo. Ahora que voy a este segundo castillo, ¿cuál va a ser cuál va a ser mi arma, ¿no? El arma secreta. Y le contesta el mago Merlín, le contesta una cosa bien interesante, pues va a ser tu ardilla. Entonces dice el caballero, no seas ingrato, ¿cómo me mandas una ardilla para cruzar este castillo que se ve que está lleno de fieras, ¿no? Y le contesta el mago Merlín una cosa preciosa, le contesta, la verdad siempre se descubre acompañado. Por lo tanto, el que tú vayas con la ardilla, que en este caso era una buena amiga del caballero, pues es suficiente. Entonces, esta parte es bien interesante porque si la verdad siempre se encuentra acompañado, ¿qué lugar más propicio que la escuela donde está la disposición para poder llegar a esa parte de conocimientos? La otra mitad que se puede delegar es la parte de la voluntad. Es decir, toda esta parte de hábitos, toda esta parte de formación en virtudes y sobre todo de vivencia, que esa es la diferencia entre valor y virtud, de la vivencia de ciertos valores. Por eso es tan importante que casa y escuela comulguemos en los mismos valores, pues justamente para reforzar esta parte. Lo que no se puede delegar es la parte de la afectividad. Creo que en este caso hemos ido apoyando y más ya por disposición oficial también, pero es algo que es algo muy delicado porque interpela a la intimidad y a la interioridad de cada una de las personas. Entonces vamos a ver que la relación entre la familia y la escuela es uno de los pilares más importantes en la educación de los hijos. Y fíjense, esta frase me encanta, ¿no? Lo más importante de la educación de los hijos es la educación de los padres, ¿no? Y suelo decir yo, ¿no? Que ser maestro
Y ser papá es la segunda oportunidad que nos da la vida para podernos reeducar. Porque si yo quiero educar en la limpieza, en el orden, en la organización de la casa, pues la primera que tiene que hacer un esfuercito por ser ordenada, por ser puntual y para poder organizarnos de manera diferente, pues somos los padres de familia, ¿de acuerdo? Entonces lo podemos ver así como esta segunda oportunidad que nos da la vida, pues justamente para estar en este proceso de mejora continua y de poder ser mejores padres, mejores personas, sobre todo para poderlo poner al servicio de cada uno de nuestros hijos, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte es bien importante y se presenta aquí un dilema importante que es dilema de la educación entre el ser y el estar. Y aquí me encanta este ejemplo, ¿no? Con lo ordenado que eres, mira cómo está desordenada tu habitación. Entonces, de alguna manera, creo que en este sentido es como nos vamos apropiando nosotros también del vocabulario para poder diferenciar a la persona que en sí misma es valiosa, es única, es más que un premio mayor que la lotería, ¿de acuerdo? Y pues, las acciones que vamos haciendo, ¿no? Yo les pregunto siempre a los padres de familia, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de que se saquen el premio mayor de la lotería? Y pues uno dice, no, Mónica, una entre millones. Digo, bueno, pues más o menos, ¿no? Es la misma posibilidad que tuviste de que tus hijos fueran tus hijos, con esa personalidad, con ese físico, con esas capacidades. Entonces, es un milagro que sean quienes son y como son. Entonces, ahí está la riqueza y cómo podríamos o deberíamos de diferenciar esta parte entre el ser y estar. Me gustaría que vieran, antes de que, bueno, ya sé que luego, siempre que hay letras, lo primero que hacemos es leer, ¿no? Pero me gustaría que viéramos la ilustración. ¿Qué está pasando en la ilustración? Pues bueno, es un esquiador, ¿no? Y no sé si ustedes sepan esquiar, yo me imagino que muchos de ustedes sí sabrán esquiar, pero la primera o la segunda lección que te dan cuando aprendes a esquiar es que te enseñan a caerte. Es decir, antes de enseñarte a cómo esquiar o a cómo elegir una pendiente, y aparte hay de colores, ¿no? Las horribles son las negras, etcétera. Después de enseñarte a ponerte los esquís, lo que te enseñan es a caerte para que no te lastimes. Es decir, en este deporte que es el esquí, lo que es innegable es que te vas a caer. Y que te vas a caer de diferentes maneras, de diferentes formas y haciendo diferentes cosas. Por lo tanto, te van enseñando las maneras más adecuadas para cómo caerte sin lastimarte. Yo cuando estaba haciendo esta reflexión de esta analogía decía, bueno, ¿y por qué no haríamos algo también similar en la educación de los hijos? Porque sabemos que todos caemos, sabemos que algunas veces fallamos, pero pocas veces los enseñamos a caer. Entonces yo decía, bueno, pues creo que también una labor esencial del educador que tendríamos que enseñar a nuestros hijos es cómo enseñarse a caer. Ojo, porque sabemos que se van a caer, pero lo más importante no es la caída, sino cómo caer para no lastimarse y poderse volver a levantar y volver a emprender la labor a realizar, ¿no? Bueno, y siguiendo la analogía del esquiador y ahora con este muñeco que se llama tentempié, ¿no? Porque siempre está de pie, ¿no? A mí me gustaría, ¿no? Que sabemos que, pues bueno, pues de alguna manera habrá algunas situaciones, como ahorita puede ser la pandemia, la escuela en casa, o en algunos casos, pues algunos deportistas, por ejemplo, yo que tuve que dejar de entrenar y a correr a Locotal, un lugar precioso aquí en México, y tengo que casi correr en mi cuarto. Ay, sí, soy de las personas que casi ya se ha hecho el maratón alrededor de su cama, ¿no? Pero de alguna manera ha habido situaciones que nos obligan a reinventarnos, ¿no? Entonces, para mí, ¿no? La persona, ¿no? El poder, el peso de los valores debe de ser esta base que nos ayude a levantarnos para no quedarnos tirados, ¿no? Entonces, a mí me enseñan a caerme, pero en esa base yo tengo los valores que me ayudan
a estar de pie, pues bueno, de alguna manera eso es lo que se llama de educar o de formar para la vida, ¿no? Los valores deben de ser como el tentempié, que es un muñeco con una base semiesférica que actúa de contrapeso, a modo que tras golpearlo siempre vuelve a su posición inicial. Es decir, podría decir que estamos formando, deberíamos de formar también para la resiliencia, ¿no? Aquí es una manera también de poner un gráfico diferente a lo que es esta parte de la resiliencia. Entonces me podrán decir, oye, Mónica, pero en tu plática empezaste, o el título de tu plática era un poco, ¿qué hacemos con la escuela en casa? Bueno, ya hemos abordado todo el tema, es qué nos toca a nosotros como padres de familia, ojo, y qué le toca a la escuela. Lo que pasa es que yo creo que en estos tiempos, y ya como ya llevamos mucho tiempo encerrados, creo que hemos violentado algunos límites de la escuela en casa o de la casa en la escuela, ¿no? Donde creo que va a ser importante ver cómo hacemos o cómo salimos aireados de esta parte, ¿no? Y esto me lleva a esta reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que hago en casa? ¿Reparto en familia o comparto en familia? Entonces, si ustedes se fijan, la parte de repartir en familia puede sonar hasta inclusive a veces ser un poco violento, ¿no? Y creo que a veces por facilidad es lo que hacemos, ¿no? A ti te toca hoy lavar, bueno, si vieran mi refrigerador, está el día que a cada quien le toca lavar los platos, pero fíjense que hubo una cosa interesante, porque el día que nos estábamos poniendo a ver cómo nos dividíamos la lavada de platos, uno de mi hijo, yo dije, bueno, ¿y por qué no lo? Fíjense, yo era de repartir, ¿eh? Aquí me estoy ventaneando a mí misma, pero yo era de repartir porque dije, bueno, pues somos 4, pues así nos tocan menos días a cada uno si no lo repartimos, ¿no? Y me dijo uno de mis hijos, oye, mamá, ¿y por qué no mejor compartimos la tarea y lo hacemos entre 2? Porque si hacemos entre 2 la tarea, es menos pesado. Entonces yo decía, wow, ¿no? ¿Cuántas veces en el compartir es cuando se aprende, y se aprende compartiendo, no imponiendo? Y ha sido interesante porque cuando lavamos en parejas, ¿no? Es impresionante el diálogo que se da, también cómo nos molestamos, ¿verdad? Por la parte del jabón, del agua y de todo esto, pero de alguna manera se da esta parte de convivencia. Entonces, yo me quedé con esto como reflexión y decía, bueno, ¿qué tanto a veces fomentamos en la parte de la familia el repartir y a veces sacrificamos por el compartir? Entonces, y compartir significa partir con. Entonces, si yo parto con el otro y comparto con el otro un espacio, comparto con el otro una mesa, una comida, pues también es un espacio donde se comparte y donde es más fácil que se abra esa parte de intimidad y por lo tanto donde podamos impactar justamente en esta parte de la afectividad. Entonces, pues volvamos a esta parte de la escuela en casa, ¿no? Que yo creo que hace tanto ruido. Y quisiera que vieran muchísimo las ilustraciones. Si ustedes se fijan, yo creo que me tardo más en escoger la ilustración que en poner el texto, ¿no? Porque para mí la ilustración tiene un peso bien importante y más en este tipo de presentaciones, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí tenemos a esta familia cercana, sentadas en el piso, que eso te habla de una cierta informalidad. Si se fijan, están con zapatos cómodos, el hijo inclusive está descalzo, están con ropa cómoda, y fíjense que tienen un techo, ¿no? Que ese techo es el que les da contención, que les da acogida, que les da calor, que les da este clima de confianza. Y por otro lado tenemos la escuela, si se fijan, desde la vestimenta de los alumnos, la posición de los alumnos, la posición de las bancas, inclusive la forma en cómo está la profesora, ¿verdad? Pues es muy diferente a la que tiene la mamá, al papá, que inclusive el papá está abrazando a su hijo. Y aquí, bueno, aquí los alumnos levantando la mano para pedir la palabra. Esto nos habla que hay 2 ambientes, que hay 2 contextos muy diferentes entre la casa y la escuela. Que obviamente antes, como eran lugares separados, pues no nos dábamos tanta cuenta, ¿no? Lo vivíamos día a día, pero de alguna manera no era tan vivencial, que eran tan diferentes. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues resulta que se desdibujan un poco las barreras
de este ambiente informal de casa versus el ambiente formal de la escuela, y se da una situación un poco interesante, que es lo que se llama la escuela en casa, ¿de acuerdo? Y entonces es cuando decimos, ojo, es en un ambiente informal como es la casa, se da un contexto de un ambiente formal porque hay contenidos específicos donde los contenidos están graduados, donde hay una evaluación de tu desempeño. Y en cambio aquí, bueno, a veces cuando lavo yo mal un plato, bueno, el otro día les voy a platicar, hice salsa verde, ¿no? Mi hijo me pasó los tomates y me pasó 2 limones junto con los tomates. Hice la salsa verde con limones, ¿no? Entonces, aparte está estudiando para chef, imagínense eso, ¿no? Entonces, de repente le dije, oye, Manu, está un poco rara la salsa, porque aparte me olía el limón y yo decía, ¿por qué huele a limón la salsa? ¿Qué le habré echado, no? Yo ni cuenta me había dado cuenta que le había puesto los limones, ¿no? Y me dice Manuel, mi hijo, mamá, ¿a qué horas le pusiste los limones? Y yo, ¿cuáles limones? Si no me pasaste limones. Y me dijo, mamá, te pasé 2 limones. Entonces, ojo, él evaluó mi desempeño, ¿no? Porque yo hice una omisión y hice la salsa verde con los, aparte los limones, no con el jugo de limón, con todo el limón con cáscara, puestos en la salsa verde, ¿no? Entonces, bueno, ese chicharrón en salsa verde no quedó muy bueno. Ese fue mi desempeño en casa, pero no pasó de ahí, de un pues bueno, mis hijos, gracias a Dios, se lo comieron no tan gustosos, pero bueno. Pero si yo hubiera hecho eso en la escuela, ¿no? Donde yo me hubiera equivocado en una fórmula química, donde yo tenía que demostrar cierto desempeño, pues lo más seguro es que mi hijo no se hubiera puesto nada más reído, que al principio se enojó y luego ya se rió, pero lo más seguro es que hubiera acabado en una calificación, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte es bien importante porque creo que en esta diferencia es donde podemos hacer muchísimo como padres de familia, porque tenemos que lograr y no perder de vista que nuestra casa tiene unas reglas, una forma informal y educamos 24/7. Y tenemos que tener ahorita por la pandemia un espacio dentro de la casa, donde en ese espacio dentro de la casa se viva, y nada más en ese espacio, un ambiente formal de educación. Entonces yo lo que digo, bueno, nuestros hijos cuando iban a la escuela se levantaban, se bañaban, se ponían el uniforme, desayunaban, había un trayecto, es decir, había ciertos signos y símbolos que te decían, ahora estás en un lugar, hay una serie de actividades y ahora estás en otro lugar que es la escuela. Yo por eso lo que digo es tan importante que hagamos esa transición de ambiente informal a ambiente formal, ¿no? Que con los chiquitos de preescolar, primero, segundo y tercero de primaria puede ser hasta que les cantemos una canción como Caminito a la Escuela. Bueno, eso ya es un poco de cri-cri, creo que no lo conocen, pues, pero habrá algunas canciones que nos permitan, o hay que hacer algún rito, como un rito de transición entre el ambiente formal, perdón, el ambiente informal que hay de casa, para que los ayudemos a esta transición de un ambiente de aprendizaje formal. Ojo, no les estoy pidiendo que nos ayuden manteniendo la atención de los alumnos, ¿eh? Ni tampoco les estoy pidiendo que nos ayuden explicándoles. Lo único que estoy pidiendo es esa ayuda de un espacio dispuesto para que el alumno pueda tener esta parte de aprendizaje. Si se distrae, ojo, no dejemos de ser papás para convertirnos en maestros. Más bien busquemos esa alianza con el maestro para armar una estrategia en conjunto y poder captar la atención de nuestros hijos. O si no entendió la multiplicación, bueno, la multiplicación es más fácil, pero la división, o Mónica, los alumnos de primero de primaria con todo este proceso lectoescritor, o bueno, los de primero de secundaria que pasaron de 2 maestros a 11 maestros y llevar 11 materias y llevar 11 tareas, pues creo que cambia. Ojo, nuestra labor es cómo les ayudamos desde la parte de formación de virtudes y sobre todo un ambiente cálido, de respeto, de confianza, de amor dentro de la casa.
Es decir, lo que nos toca a nosotros como padres de familia es brindar ese espacio de seguridad, aceptarlos porque son, no por lo que hacen. ¿Y cuántas veces les decimos a nuestros hijos, te quiero porque eres Gonzalo, porque eres mi primogénito? O te quiero porque eres Rodrigo, mi ojos de estrella, mi segundo hijo. Bueno, estoy diciendo el nombre de mis hijos, pero bueno, porque son simplemente y no necesariamente por lo que hacen. Y eso te ayuda muchísimo en la parte de valía personal. Es decir, cómo generamos esa parte de confianza y vínculo. Y si logramos esto poco a poco, vamos a lograr que se abra la intimidad, ojo, y si abrimos la intimidad, la vulnerabilidad de todos los miembros de la casa también queda expuesta. Y qué padre que en la casa es donde quede expuesta esta parte de intimidad y vulnerabilidad, porque ese es un espacio seguro. Es un espacio, bueno, que debería de ser seguro, ¿verdad? Este pensamiento me encantó, es de Casiana y que habla muchísimo ahorita de toda esta educación virtual y dice, estamos conectados con la realidad virtual, pero desconectados de la realidad humana. Antes perdíamos a nuestros hijos en los ríos, en los bosques, en los mares. Bueno, yo creo que yo lo perdí una vez a uno de mis hijos en Liverpool y casi me muero, ¿verdad? Porque se escondió atrás de la ropa, ¿no? Pero fíjense, hoy lo más temible es, hoy los perdemos dentro de sus habitaciones. Este es el primer elemento para construir una cultura de la paz, retomar a nuestras familias y comenzar de nuevo. Es decir, que no cada uno se blinde en su cuarto, sino que podamos no repartir, que podamos compartir. Reconstruirlas para que exista un entendimiento y no una necedad, para que haya comunicación y no un aislamiento, para que se dé amor y no el odio ni el abandono. Entonces, esta parte es bien importante, por eso hablaba yo de un ámbito que no toda nuestra casa sea la escuela o el salón, no, es un espacio chiquito, ¿no? Me acuerdo una amiga que su hija está estudiando con nosotros en el preescolar y su mamá le preguntaba, ¿no? ¿Y dónde está tu kinder? Va en Bambolino 3, la chaparra, ¿no? Tiene 2 años. Y le decía, en el iPad, mamá, iPad, o sea, su escuela era el iPad, ¿no? Porque ahí era donde veía a su maestra y todo esto, ¿no? Entonces yo aquí me llevaría estas reflexiones, ¿qué aporto? Es cada noche antes de dormir habrá que rendir cuentas sobre si ese día aportamos una mayor armonía, una mayor empatía, si fuimos más tolerantes, si respetamos y fomentamos el diálogo o si atizamos esa violencia que destruye y mata de muchas maneras. Porque esta parte es bien impresionante, pero la violencia intrafamiliar ha crecido a grados exponenciales a partir de la pandemia. Entonces, si un chaparro está viviendo un clima de tensión, pues por más que yo le diga, oye, pon atención o casi a golpes y latigazos, pues no va a aprender. Y estamos sacrificando lo mayor por lo menor, que es su seguridad, su respeto y la confianza que le tenemos que tener a nuestros hijos. Y aquí pongo cuidado, y la verdad es que yo creo que esta es la frase que me llevo del libro que acabo de leer, que es, aguas con que todos los días sean domingo, ¿no? Es decir, ya nos levantamos y ya no sabemos ni qué día de la semana es, porque van siendo los días tan iguales, pues antes como que era, bueno, por lo menos de lunes a viernes, y había ciertas clases y sábados y domingos. Aguas, yo creo que una cuestión que nos tendremos que reinventar es justamente qué hacemos para que se vivan dentro de nuestras casas, que son días diferentes. Y ojo, la segunda que me llevo de muchísimas reflexiones, escuela en casa versus aprendizaje en casa. Yo creo que si nosotros logramos no decir que tenemos la escuela en casa, please, no, sino que se da aprendizaje en nuestra casa y ese aprendizaje se da en la comida, cuando tendemos juntos la cama, cuando los domingos se lavan las sábanas, no, mis hijos me decían, mamá, pero no entiendo si no están tan sucias. No, pues no es que estén tan sucias, pero esa parte de aprendizaje en casa es donde debe estar la alianza, es donde debe de estar la colaboración.
Olvidémonos escuela en casa. Visualicemos qué estamos aprendiendo como familia, qué estamos aprendiendo como personas. Entonces, si hacemos esto y no violentamos el papel de cada uno, ¿qué logramos? Uno, se facilitan, las labores y el desempeño en la escuela. Dos, se procuran unas sanas relaciones sociales, porque no violentamos a la casa. Los hermanos aprenden a ser hermanos, los hermanos aprenden a convivir, aprenden a ceder, los papás nos aprendemos a poner de acuerdo, aprendemos a resolver. Si se fijan, no estoy diciendo que los resolvamos, es aprendemos a resolver los problemas, y esto debe de disminuir los problemas de conducta. Por otro lado, si nosotros hacemos esto, es mucho más fácil que se reconozca la autoridad de los docentes y de la comunidad educativa. Si yo como papá, yo como mamá, continuamente estoy cambiando de rol entre maestra y mamá, ojo, eso genera una confusión de autoridad terrible con los hijos. Porque aparte quiero tener una autoridad de mamá como docente, cuando ni soy tan experta como docente, y sin querer también le quito autoridad al docente, porque si mi hijo sabe que yo le explico luego en casa, pues la verdad yo no pondría tanta atención. Pero si armamos una alianza y decimos, oigan, ¿qué les parece si esta semana trabajamos en seguimiento de instrucciones y la escuela dice instrucciones? Si los chaparros no lo captan, no se las repitan. Ayudémosla a que ellos vayan autogestionándose para que puedan poner atención. ¿De acuerdo? No somos buenos papás porque nuestros hijos tengan buenas calificaciones. Ojalá de verdad nos podamos quitar todos, y me incluyo yo también, quitar esa creencia que somos buenos papás por las buenas notas de nuestros hijos. Somos buenos papás en la medida en que nuestros hijos cada día ellos quieran ser la mejor versión de sí mismos. También reducir los niveles de estrés, porque de por sí ya estar encerrados te genera cierto estrés. Esa parte es bien importante reconocerla. Y luego aparte agregándole más bolitas a la olla, pues bueno, esto acaba explotando algún día, ¿no? Creo que yo también empezamos con unos grados de limpieza, y bueno, ahorita empezamos sin vivir en un cochinero, pero bueno, pues empezamos a tener una convivencia donde empezamos a ver qué es lo esencial, lo importante, versus también lo urgente que se va requiriendo. Y también aumentar su satisfacción en lo profesional, porque creo que hemos escuchado a varias mamás y a varios papás que dicen, bueno, yo no puedo con todo mi trabajo más ser el profesor de mis hijos. Entonces, pues, no. Y también hemos visto a los profesores que nos dicen, literal, Mónica, lanzamos una pregunta y escuchamos a los papás contestándoles a los alumnos, ¿no? O de repente que les ponen papelitos con las respuestas, ¿no? Entonces que nos ha tocado niños que le dicen, papi, no entiendo tu letra, no entiendo qué dice aquí. Entonces, ojo, pues eso también nos ayudaría a nosotros, ¿no? El poder ver también qué tanto están aprendiendo nuestros alumnos por sí solos, ¿no? Entonces, para poder hacer todo esto, pues para que centrarnos en el aprendizaje, como les decía, y que realmente seamos aprendizaje en casa, no escuela en casa, aprendizaje en casa, pues necesitamos cuerpo descansado y ejercitado, ¿no? Mente involucrada en lo que estoy haciendo y espíritu motivado. Por eso nosotros mandamos retos y luego resulta, ¿no?, que nos mandan mensajitos los papás, ¿no?, de oye, esto está muy difícil o esto está muy fácil, y nosotros contestamos, bueno, pues difícil para quién o fácil para quién, ¿no? Entonces, ojo, la escuela, ustedes, ¿se acuerdan que dije que había cosas que podían delegar y cosas que no podían delegar? Ojo, deleguen eso, la formación justamente de la inteligencia y de algunas cuestiones de virtudes, y vamos viendo y vámonos poniendo de acuerdo qué es lo que le toca a cada quien. ¿Les parece? Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno es, están aprendiendo. Y si se fijan, aquí puse una pequeña gráfica. El aprendizaje no es blanco y negro. El aprendizaje no es estar embarazado o no estar embarazado. El aprendizaje es, oye, Mónica, no sabe leer. Oye, ¿no sabe leer la imagen? No, la imagen sí la sabe leer. Ah, bueno, entonces, sabe leer imágenes,
no sabe leer palabras. Y yo le digo, bueno, no, todas las palabras no las sabe leer. Bueno, no sabe leer las palabras largas. Entonces, aguas, yo creo que también habría que cuidar nuestro vocabulario de no sabe sumar. Y yo les pregunto, oye, ¿no sabe agrupar? No, agrupar sí sabe, ojo, es que agrupar es parte de sumar. Agrupar es parte de habilidades matemáticas. Entonces, creo que a veces, como papás y en ocasiones como educadores, lo ponemos todo como si fuera blanco y negro. Y si se fijan, yo les digo, no, el aprendizaje son miles de tonalidades de grises. Entonces, busquemos en qué tonalidad de gris está nuestro hijo, en qué tonalidad de gris está nuestro alumno, para ayudarlo a partir de su tonalidad de gris. Ojo, o si de plano no sabe nada de ecuaciones, no es que sí sabe de ecuaciones cuadráticas, porque ya para llegar a esos niveles tiene que tener toda la parte de agrupación. Entonces, siempre hay matices de gris, ¿no? Y les platico aquí una anécdota que me encantó. Fui a visitar una parte de mi trabajo, así que era mi trabajo, porque ya como ya no hemos viajado, pero es visitar los colegios. De hecho, he estado en Puebla varias veces con sus hijos, visitándolos en sus salones. Pero una vez me tocó, no fue en Puebla, me tocó en otro lugar de la República, y eran chaparritos de 2 años, ¿no? Y estaban afuera de la clase de música esperando a entrar. Entonces llego con una alumnita y le digo, oye, princesa, ¿me pones tu autógrafo aquí? Y me dice, Miss, ¿qué es eso? Dije, tu nombre, es como de los famosos cuando ponen su autógrafo, ¿no? Entonces, yo nada más oigo a la Miss, fíjense, a la Miss que dice, no sabe escribir, ¿no? Entonces le doy a la niña mi cuadernito, siempre llevo un cuadernillo para anotar, la pluma, y me parece que se llamaba Natalia, me acuerdo que tenía un nombre largo, ¿no? La N y las A's y la T las puso correctas. Y todos los signos que puso eran la cantidad que representaban su nombre. Digo, princesa, ¿qué dice aquí? Y me lee, Natalia. Me acordé, era Mariana, ¿no? Entonces era la M y las A. Y luego había al lado un chaparrito y me dice, yo también quiero ponerte una de esas cosas, ¿verdad? Digo, se llama autógrafo, campeón. Y su nombre era más chico y puso perfectamente de 4 letras, puso 2 bien. Entonces, la Miss me dijo, oye, Mónica, ¿cómo hacen eso? Dije, ojo, es que ahorita están en un ambiente tan alfabetizado y alfabetizador que a veces los tratamos como si no conocieran nada. Cuando ellos ven en todos lados de la escuela su nombre, porque su lonchera, su uniforme, sus libros, tú en cada trabajo le escribes su nombre. Y su nombre es súper significativo para ellos. Entonces, no partamos de que no saben. Más bien veamos en qué tonalidad de gris está. La otra es acompañarlos en el proceso. Y esto es lo padre, es ver dónde estaban y ver dónde están ahorita, ¿no? Aquí yo he tenido un proceso de acompañamiento, ya algún día les haré un consomé de pollo, ¿no? Porque pues yo antes ponía a hacer el consomé de pollo pues prácticamente todo junto. Pero como ya les dije, tengo un hijo que es chef, bueno, ya ahorita corto la verdura del mismo tamaño, las pongo a diferente tiempo, me tardo lo mismo, es lo chistoso, pero el consomé sabe súper rico y las verduras salen con una consistencia súper diferente. Entonces, me ha acompañado mi hijo en este proceso para ir cocinando cada vez mejor, ¿no? Todavía dice que me faltan algunas cosas, entonces esto está padre porque pues vamos en un proceso de mejora continua, ¿no? Aprender a caerse, como ya les había dicho, y sobre todo a levantarse, cuando les puse el ejemplo de cuando uno aprende a esquiar, ¿no? Aprender a tolerar la frustración. Please, yo creo que esto es maravilloso en esta época. Oye, Mónica, la atención uno a uno y no le están poniendo atención a mi hijo. Y yo digo, es que de verdad en la escuela tampoco le ponemos atención todo el tiempo a cada uno de los niños. Hay momentos en que trabajan de manera autónoma. O una mamá me decía, Mónica, es que
de repente pasan 10 minutos y ellos están platicando. Le dije, bueno, es que también eso pasa en el salón de clases, es cuando sociabilizan, es cuando se conocen, es cuando se ponen de acuerdo, o sea, todo esta parte es parte del proceso educativo. Yo le decía, si ustedes creen que de 8 a 2 de la tarde se la pasan como máquinas viendo el pizarrón y enfocando su atención todo el tiempo, pues nada más alejado de la realidad, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es cómo aprovechamos esta parte de la virtualidad también para desarrollar otras competencias que no podemos desarrollar de manera presencial. Y la otra sería aprender a diferir las gratificaciones inmediatas versus gratificaciones mayores y a largo plazo. Yo creo que, bueno, esto desde que empecé a dar orientación familiar, yo les diría, ojo, como decía Platón, hay que educarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío. Educarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío de verdad ayuda a que valoren las cosas. Bueno, este cuadro lo saqué de Isauro Blanco y esta parte me parece maravillosa. Isauro Blanco es un pedagogo mexicano, todavía vive. Bueno, ustedes llevan, ya me acordé, en Puebla llevan un programa que fue diseñado por él, entonces a lo mejor ya lo conocen, ya ahorita estoy hilando cabos, me voy a ir más rápido, entonces en esta parte, ¿no? Él dice que de los 0 a los 11 meses, nuestros hijos no tienen habilidad, pero tampoco tienen motivación, ¿no? Pues prácticamente es, tienen hambre, lloran, ¿no? Tienen sueño, lloran, tienen frío, lloran, pero no es que sean unos expertos en llorar o en prepararse las cosas. Del año a los 11 años, no tienen habilidad, están aprendiéndola. Ojo, lo que sí tienen es motivación. Entonces, aguas con nuestros hijos de preescolar, aguas con nuestros hijos de primaria, porque nuestra labor como papás ahí es ayudarlos a que aprendan a hacer las cosas. Ojo, no les estoy diciendo que les enseñen a multiplicar, no. Es cómo les ayudamos para que aprendan a poner atención, cómo les ayudamos para que aprendan a ser niños laboriosos, cómo les ayudamos para que sean responsables. Esa es nuestra labor. El enseñarles a multiplicar las tablas están en multiplicar, los ríos, los continentes, las ecuaciones cuadráticas, es que acabo de revisar un proyecto de ecuaciones cuadráticas, esas cuestiones son de la escuela. Pero si nosotros educamos en la responsabilidad, laboriosidad, fortaleza, sinceridad, humildad, perseverancia, justicia, híjole, nos desgastamos de manera diferente y cada quien forma de manera diferente. Fíjense, de los 12 a los 18 años, esta parte es bien interesante. No tienen motivaciones cuando alucinan la parte de, porque no quieren hacer las cosas. Lo que sí, lo que habríamos que ver si tienen o no tienen, es la parte de habilidad. Tienen habilidad si se las desarrollé. Si no se las desarrollé, ojo, fíjense, los estaríamos dejando muy parecidos a casi de recién nacidos, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? Pues hay que generar motivación, ¿no? A mí me encanta poner este ejemplo, ¿no? Uno de mis hijos llegó en segundo de secundaria y dijo, mamá, la Miss de Química dice que si, bueno, fue tercero de secundaria, que si tomamos mucho flúor nos quedamos estériles. Por lo tanto, hemos decidido, toda la generación de tercero de secundaria, no lavarnos los dientes porque tiene flúor. Y yo, bueno, tratando de razonar, a ver, no sé, así lógico, no tendríamos problemas de sobrepoblación. Luego se te van a picar los dientes, se te van a caer. Pasaba una semana, 2 semanas y no se lavaba los dientes. Es una cosa terrible, ¿eh? O sea, 14, 15 años sin lavarse los dientes 2 semanas, ya se imaginarán, esto era terrible. Y yo por más que razonamientos, tú vas a pagar el dentista, pero decía, híjole, de acá que se le pudran los dientes, pues, pueden pasar años y mejores días, ¿no? Hasta que un buen día dije, a ver, no sé si tengas novio o no tengas, pero yo creo que no, porque solemos tener una buena conversación. Dije, pero si tuvieras novia, ¿tú crees que le gustaría darte un beso? Y me fui. Bueno, al día siguiente hasta hilo dental había en su baño. Entonces, es un poco ir cambiando la estrategia, ¿no? En algunos hay que enseñarles a hacer las cosas y en otros es a generar la necesidad para que las hagan. Y ya a partir de los 18 años, pues
suele haber más habilidades y suele haber esta parte de motivación. Y entonces esto se traduce en la parte de que cuando son pequeños hay una cuestión de dependencia, que dependen y de los primeros cuidadores. Luego viene esta parte de la adolescencia, de la independencia, de que aquellos a sus primeros cuidadores es a los que menos quieren juntos, ¿no? Y para lograr una sana interdependencia. Estos tres son caminos de madurez y de desarrollo humano. Entonces, fíjense cómo también la labor que tenemos como padres de familia va cambiando. Es decir, tú quieres mayor libertad, ojo, hay mayor libertad, pero también hay mayor responsabilidad. Ojo, si tú no muestras ser responsable, pues hay menor libertad. Y entonces, de alguna manera, y no es te castigo, sino simplemente va haciendo como pretende María Montessori, un actuar con consecuencias lógicas. Y aquí es lo que se propone, que hay que educar en la parte del autodominio, de los 0 a los 6 años. Esto tiene que ver muchísimo, por eso hablaba de horarios, hablaba de rutinas, hablaba de compromisos, hablaba de hábitos, ¿no? Luego viene todo lo que es prácticamente la primaria, que es enseñar a querer, que tiene que ver con esta parte de la afectividad, que tiene que ver con toda esta parte de la virtud de la fortaleza, es decir, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a ir a clase de natación? Bueno, pues cuando cruzas una alberca de 25 metros, ¿no? O ¿hasta cuándo voy a ir a la clase de karate? Bueno, de aquí a que sea cinta, no, tampoco le pongan cinta negra, o sea, podemos ir poniendo cinta naranja y luego podemos ya ir decir, continúas o no continúas. Luego esta parte de enseñar a servir, que tiene que ver con toda la parte de la voluntad de los 11 a los 15 años, y por último la parte de enseñar a pensar. Si se fijan, aquí estaría el IVA. Justamente en esta parte del autodominio, es la parte de destrezas, que tiene que ver justamente en cómo me conozco, cómo me controlo. Luego entraría toda esta parte de la afectividad, toda esta parte de poder generar vínculos, de poder generar relaciones. Luego viene toda esta parte de la secundaria. ¿Cómo me pongo al servicio de los demás? Aquí está la motivación, en enseñar a servir, en saber que puedo ser útil para los demás. Es bien importante, y la parte última de enseñar a pensar, ¿no? Esta es una frase de Dante Alighieri que me encanta, que es la que se presenta, esta frase es la que se presenta antes de que entre al infierno, ¿de acuerdo? Y dice, dejad aquí entréis toda esperanza. Es decir, que si ya perdimos la esperanza, estamos en la puerta de la entrada al infierno, ¿no? Entonces, esto que nos debe de llevar, pues, a tener esperanza, a confiar, a vivir, uno de mis lemas, ¿verdad? No es que tenga problemas de alcohol, pero me parece una lema maravilloso, el solo por hoy, ¿no? Solo por hoy vamos a trabajar esto, solo por hoy voy a estar de buen humor todo el día y pero solo por hoy, porque si lo vemos así como para toda la eternidad, pues se ve como como un castigo terrible, ¿no? Y con toda esa parte del solo por hoy, ya para ir cerrando la sesión, pues quiero hablar de esta parte de contagio emocional. Los hijos están en buena parte en cómo estemos los padres de familia. Crear un clima de contagio emocional es bien importante. Si a nosotros nos ven todo el día preocupados, si nos ven cabizbajos, si ven que somos los primeros que nos criticamos por la pandemia, ahora por las elecciones de Estados Unidos, bueno, o sea, ojo, todo eso se contagia. Pero en cambio, si compartimos momentos agradables, si nos reímos, si de repente aprovechamos para ver alguna película, ¿no? Bueno, a mis hijos les encantan unas cosas luego de box, ¿no? Acabamos de ver Rocky 3, ¿no? Porque uno de mis chicos está viendo la serie. Bueno, es vivir esos momentos agradables de calidad y calidez, ¿no? El compartir series, ¿no? Para luego poder hablar de esos momentos, el sonreír, ¿no? Y no que cuando te vean traigamos ahí como una cara espantosa, ¿no? El bailar, esta parte, ustedes inténtenlo, ¿no? Algún día en la tarde, ¿no? En vez de, ¿qué hagamos hoy? Pues bueno, una clase de baile, ¿no? Yo que tengo 3 hijos varones, yo decía, y yo soy súper bailadora, yo decía, ¿cómo los hago que bailen?
pues hay que enseñarlos a bailar, ¿no? Porque yo ya estoy a punto de hacer una investigación, pero casi podría poner la hipótesis que los hombres no bailan no porque no les guste, sino porque no les han enseñado a bailar y no les gusta hacer el ridículo en la pista. Entonces, enseñémosles a bailar desde chicos, ¿no? La parte de ejercicio físico, o sea, esa parte de su tiempo, es su cuerpo. Adelante, si nosotros no cuidamos el contenedor del espíritu, pues bueno, pues bonito lo hacemos, ¿no? Y esto tenía también una organización funcional, es decir, pues cada quien su tiempo, su espacio y su ritmo, ¿no? Y entonces aquí, ya para ir cerrando la sesión, me gustaría que pensáramos, piensa en 2 imágenes o fotografías que te vienen a la mente cuando piensas en esta pandemia. Cada quien se imaginará cosas diferentes, por eso aquí puse diferentes portarretratos, ¿no? Alguien a lo mejor se podrá... A mí se me viene a la cabeza, es que de verdad me parece algo... Ese coronavirus disfrazado de Happy Birthday, cuando te mandan el Happy Birthday con el coronavirus, bueno, no sé, a mí cuando pienso en estos días de pandemia, esa es la imagen que se me viene, una. Y la otra se me viene así como, bueno, cada quien piensa en su imagen. Ok. El siguiente ejercicio, ojalá lo puedan hacer esto con sus hijos, es cómo se ven, cómo suena, a qué huele y se siente esa imagen. Puedes dibujarlos y escribir sobre ellos o representarlos. Y por eso puse esas imágenes borrosas. Es decir, yo podría poner una imagen, una foto con claridad, con olores, con sabores. ¿A qué me sabe esta pandemia? Ojo, porque vamos a ver que luego hablamos más con lo que hacemos que con lo que decimos, pero bueno. Ahora, fíjense, otra cosa que sería importantísima en familia es, menciona 2 formas en las que esta pandemia te ha afectado a ti y a tu familia. Puedes expresarlo a través de imágenes o palabras. ¿Qué diferencias sientes o experimentas respecto a tu mundo y contexto comparándolo con hace 6 meses? Algo que yo hago mucho con mis alumnos, les pregunto, antes de la pandemia disfrutaba, y la siguiente frase es, ahora en la pandemia disfruto. Y es impresionante porque cuando lo han verbalizado mis alumnos, doy clases, lo hice con mis alumnos de maestría y de doctorado, es chistoso, pero muchos me decían, mira, pues hasta eso no todo es malo en la pandemia, ¿no? Entonces yo digo, ojo, porque todo eso que estamos sintiendo también es lo que vamos viviendo con nuestros hijos, ¿no? Esta parte me encanta, no podemos ver al virus, no podemos verlo. Pero imagínate que tú sí puedes, que tienes el superpoder de la visión de superhéroe. ¿A qué te recordaría y cómo se ve? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo son sus colores, sus líneas? Si este virus pudiera hablar, ¿qué le dirías? ¿Y él qué te diría? Si pudieras ayudar a crear un mundo mejor mientras atravesamos junto con esta pandemia, ¿cuál cambio te gustaría promover, crear o ver? ¿Cuál sería tu plan? ¿Por qué no hacemos un plan en familia y actuamos en consecuencia? ¿De acuerdo? Entonces, para cerrar, me voy con esta frase del Papa. Con esta frase, esto no es del Papa, la que sigue sí es del Papa. Pero, ¿por qué termino con esta parte de la pandemia? Porque educamos por lo que somos y hacemos más que por lo que decimos. Y actuamos por lo que sentimos más que por lo que pensamos. Por eso terminé con esta parte de la pandemia, porque tendríamos que echarnos un clavado a ver cómo estoy yo, de verdad. No con la respuesta de cómo estás y la respuesta suele ser bien. No, ¿cómo estás de verdad? Como dirían mis chavos, la neta, mamá, ¿cómo estás? ¿No? Porque todo eso lo reflejamos con lo que hacemos. Y acabaría con esta parte de, ¿y tú qué le dices a tus hijos? Y esto lo dijo el Papa Francisco, que me encanta, que dice,
No existe la familia perfecta, pero no hay que tener miedo a la imperfección, a la fragilidad, ni siquiera a los conflictos. Al contrario, hay que aprender a afrontarlos de manera constructiva. Por eso, la familia en la que, con los propios límites y pecados, todos se quieren, se convierten en una escuela de perdón. Yo les diría, no dejemos de ser papás para empezar a ser maestros. Mejor asumamos y amemos esta gran misión que tenemos de ser padres. Muchísimas gracias. Ay, Moni, pues muchísimas gracias. En verdad, bueno, nos aportas muchísimas cosas. Vamos a abrir ahorita una sesión de preguntas, si no te importa. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, adelante. Lo podemos hacer ya sea a través del chat o levantando la mano. Con todo gusto, Rosy. Esperemos que haya muchos comentarios y muchas preguntas. Para eso estamos. Claro. Estamos ahorita como en el salón, cuando les preguntamos a los niños y las niñas, ¿tienen alguna pregunta? Y es silencio total. No sé si yo creo que ahorita esta es una gran oportunidad, porque justo el papel de la familia, ¿no? Es la que se ha transformado muchísimo, ¿no? Ahorita en la cuestión de estar ahorita en esta instrucción, ¿no? A distancia. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. No nos animamos. ¿Yo? Sí, adelante. Adelante. Hola, buenas Adelante. noches. Me encantó la plática y realmente, más que pregunta, es como una aportación, ¿no? A mí lo que me deja es la palabra familia. O sea, siempre platico con mis hijos y les digo que siempre hay algo muy bueno, ¿no? Y en este caso, la verdad, platicamos mucho eso y la palabra siempre recae en familia. Sí, lo más valioso es que estamos disfrutando de la familia, nos estamos conociendo más. Es una oportunidad muy bonita. Como todo, al principio cuesta trabajo. En cuanto nos vamos ya adaptando, pues vamos agarrando un ritmo, ¿no? Pero realmente sí, o sea, me gustó mucho tus comentarios, muy, muy ciertos. Y agradezco mucho la plática. Muchísimas gracias. Yo creo que eres la mamá de Santiago. Perdón que te diga así, pero alcanzo a ver Sí. nada más el nombre de Santiago. Aquí estaba mi ¿Cómo pequeño. te llamas? Mari Carmen. Mari Sí. Carmen, yo creo que esta parte es fundamental y quedarnos con que no hay familias perfectas. Habrá días buenos y habrá días que no son tan buenos. Claro. Por eso puse, y en la noche hagamos el balance y comencemos. Por eso a mí la frase, solo por hoy, me encanta, porque es como el hecho de que nos podemos reinventar cada día. Totalmente de acuerdo, Mari Carmen. Y hay días, vuelvo a decir, que hay días buenos para ellos, hay días buenos para nosotros. Y lo importante es que compartamos, no que repartamos. Gracias por tu comentario, Mari Carmen. A ti. Gracias. No sé si alguien más quisiera comentar o preguntar. Yo quiero aprovechar un poquito y bueno, lo importante que es, ¿no? Como papás siempre nos cuesta un poco de trabajo el ver las caídas de los hijos, ¿no? Nos preocupa mucho y perdemos de vista ese gran valor que tiene el que se caigan, pero que se sepan parar, ¿no? Que se sepan recuperar. Y creo que es justo este momento que estamos viviendo una gran oportunidad, ¿no? Para tener esta experiencia. Se dice que se crece en los retos, ¿no? Entonces, y la humanidad es cuando da los grandes brincos, ¿no? En la tecnología, en la ciencia y todo. Y bueno, eso me encantó. Muchísimas gracias. Vi que Amparo abrió su micrófono. No sé, Amparo, si quisieras hacer algún comentario. Simplemente es nada más comentarle a Mónica y a todas las mamás que están aquí. Dijiste algo muy cierto y no buscamos que la mamá, esta pandemia no nos lleva a ser a las mamás, porque nos incluimos muchas de las que estamos aquí, a ser maestras de tus hijos, ¿no? Sino ser guías yo a mamá se los he comentado, de quizá en la educación nos volvieron a las raíces. Esta pandemia nos está volviendo a las raíces, es decir, a los hogares, a buscar primero
formar esos hábitos que van a llegar a la escuela, y yo les aseguro que si ahorita buscamos esos hábitos en los pequeños y en los grandes, porque todos nos estamos educando, el día que regresemos a las aulas va a ser mucho más fácil, ¿no? Es decir, creo que a lo mejor el desgaste emocional, que tú hablaste mucho de esta parte emocional, ¿no? Que estamos viendo y viviendo con nuestras mamás, es porque creen que son las maestras de los niños, que ellas son las que tienen que dar los conceptos, que el niño se tiene que aprender la letra, que el niño tiene que aprender la lectoescritura. O sea, no, las mamis no son eso. Y sabemos que el aprendizaje académico lo van a lograr tarde que temprano, ¿no? Este ha sido un año especialmente distinto, ¿no? Pero lo principal, lo que se aprende en casa, que es a formar un hábito, a saber que tengo una responsabilidad, que me delegaron una tarea. Si un niño hoy por hoy sabe que en su casa recoge sus cosas, tiene cierto horario para desayunar, etcétera, te aseguro que llegando al colegio vas a ver qué es lo que tiene que hacer. Yo estoy impactada también de ver mucho, y felicito a las mamás que me escuchan, de los trabajos que están haciendo en casa, porque han puesto el medio también. Hace un rato hablaba yo con el entrenador de atletismo, y bueno, Moy, que es un profe súper entusiasta, ¿no? Me decía, Miss, es que su tanito de tal, ¿no? Es buenísimo, lleva una velocidad. Y yo decía, ¿cómo lo evalúa en la velocidad? A través de una pantalla, ¿no? Entonces me dice, pero su mamá está ahí corriendo con él y está, no sé, es más, hasta me dijo, va fascinado, le he tomado el tiempo, y yo digo, ¿cómo le toma el tiempo a través de la pantalla, no? Entonces, bueno, son cosas que este medio, como dices, ha tenido sus ventajas y desventajas, pero sí puntualizo esto que me encantó, de que hoy por hoy la escuela tiene su propia tarea y los papás tienen su propia tarea. Y comparto algo que platicamos las coordinadoras y las directoras la semana pasada con Klaus Sosa, ¿no? Que hoy nos estamos replanteando no el proceso de aprendizaje de los niños, sino el proceso de enseñanza. Es decir, los profesores somos los que estamos reinventándonos como colegio, ¿no? Ante una pandemia. Entonces, ese ha sido el gran reto ahora. Entonces digo, muchos nos decimos, ¿cómo aprende el niño, no? Si es auditivo, si es kinestésico. No, hoy nos estamos replanteando el proceso de enseñanza, ¿no? Y bueno, pues Moni, yo cierro mi micrófono nada más para agradecerte de verdad este tiempo. Muchas gracias, Amparo. Y así como hablabas, también fíjate, como escuela también es ubicarnos en los esenciales, ¿no? Es decir, pues también a lo mejor antes estábamos abarcando demasiado y ahorita, pues creo que ha sido una época de reflexión y de mucho replanteamiento. Yo creo que eso, vamos a llegar más fortalecidos, de eso estoy segura. No, sí, definitivamente que, bueno, todos estamos creciendo y bueno, enfrentándonos a este reto que ahorita nos toca vivir. ¿Habrá algún comentario? Yo también, rapidísimo. Claro, Nina, adelante. Más que alguna pregunta o algo así, también es agradecer porque, digo, mi hija va en segundo kinder, estamos en el proceso de escribir la letra y demás. Siento que estas cosas como que nos ayudan pues a no clavarnos tanto en el hecho de si escribe o no escribe la A, ¿no? O sea, como que nos ayuda a reubicarnos y a decir, a ver, ojo, hay que ser mamás y no hay que ser maestras, ¿no? Si en algún momento, Dios quiera pronto, volvemos al cole, pues ya aprenderán la A y la E y lo que tengan que aprender, ¿no? Pero como que a mí sí me hizo reflexionar y caerme muchos veintes de decir, a ver, aguas, no pierdas como el foco y pues ya lo que se tenga que aprender se aprenderá tarde o temprano, pero pues también no sacrificar pues la relación, la comunicación, ¿no? Igual y la tranquilidad y la paz mental tanto de las mamás como de los niños, ¿no? Entonces, pues gracias por darnos este apapacho y decir, mamás no lo están haciendo tan mal. Nina, bueno, ya me voy a poder ir a dormir tranquila, espero que no dormir en paz, porque eso es otra cosa, no dormir tranquila, porque esa es la idea, Nina. Yo creo que sin querer a veces hemos asumido algunas cosas como papás y a lo mejor como escuela. Y mientras nuestros hijos tengan confianza, tengan respeto,
estén en un ambiente cálido, donde vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de viva la fiesta, estoy hablando donde se vivan las virtudes en un ambiente informal 24/7, en donde se eduque en la cocina, en la sala, en el comedor, de una manera diferente. Pues qué bueno, Nini, te agradezco mucho tu comentario. Esa es también la intención de, pues a cada uno nos tocan cosas diferentes y hagámoslo así, ¿no? Sí, Adelante, adelante. Steffi. Bueno, yo también les quiero agradecer la plática, muy interesante. Y pues coincido con todo lo que se dijo, que realmente esta pandemia nos está obligando a todos, pero pues en el tema específico de nuestros hijos, a aprender de una manera diferente, a aprender las cosas como nunca ninguna otra generación lo había hecho, ¿no? Entonces, a veces decimos, chin, qué mala, perdón, no tengo COVID, pero qué mala onda la pandemia, pero sí, la verdad es que ellos están viviendo algo que sonará raro, pero sí tienen la suerte de estarlo viviendo porque les va a dejar una enseñanza de vida mucho más grande que ninguno de nosotros tuvimos la oportunidad de tener. Todos tuvimos la escuela tradicional y normal como ha sido siempre, ¿no? Y este año yo creo que ellos van a aprender mucho más cosas valiosas que les van a servir para la vida, para ser resilientes y para muchas otras cosas. A ver, oye, ya no aprendo de esta manera con la misa en el pizarrón, ahora tengo que hacer esto, tengo que ser responsable, o sea, muchas cosas que los van a fortalecer mucho más como personas y los van a ayudar a crecer más. Entonces, pues hasta cierto punto es agradecer porque esta vivencia los va a hacer mucho mejores y incluyéndonos a los papás. Muchas gracias, Steffi. Hay una cosa que se llama la gracia de Estado. Digo, para los que somos creyentes, y es que si estamos en esta época y tenemos hijos, y nuestros hijos nacieron y están aquí, es porque van a poder. Y creo que de ahí la relevancia de cómo los encauzamos y cómo reflexionamos nosotros para que esto sea un proceso de crecimiento para todos. Pero yo coincido contigo, Steffi. Somos afortunados de estar vivos, somos afortunados de estar aquí y de poder estar hablando de estas cosas, ¿no? Y de, como dice la canción, ¿no? De repente, por favor, paren el mundo que me quiero bajar, pues a lo mejor nos hicieron un stop un poco violentos, pero de nosotros depende darle un significado, ¿no? Nos pone aquí Estefanía, la situación es complicada para todos. Siento que algunas veces estamos sobresaturando a los niños con demasiada carga académica y eso altera un poco la relación familiar. Hablo de primaria superior, gracias por la plática y saludos a todos. Muchísimas gracias, Estefanía. Y vuelvo a decir, hagamos una alianza y todos estamos aprendiendo, porque luego a veces creen que también en la escuela ya sabíamos cómo hacerlo y no, también estamos aprendiendo. Entonces, si ustedes ven que en algún grado se está teniendo un poco más de tarea, un poco más, hablemoslo. Hablando se entiende la gente, ese era un tema buenísimo de Telmex, ¿no? Entonces yo lo quería, hagamos una alianza, y más ustedes como coordinadoras vocales o este nombre de representación, abramos el diálogo. Todo tiene solución y estamos buscando nuevas formas. Yo les diría, adelante y pongámoslo todo en la mesa de negociación porque al final estamos buscando ustedes y nosotros cómo impactar de manera positiva a cada uno de esos chaparros. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Moni. No sé si alguien más tenga algún comentario. Están agradeciendo, claro, porque la verdad, sí es increíble todo lo que nos estás diciendo. Pero bueno, para ir cerrando, efectivamente, estamos en un proceso de mejora continua, ¿no? Estamos justo como dices, Moni, ¿no? Listos para comunicarnos, para dialogar, para ir creciendo juntos, ¿no? Y crear justo tanto en el colegio como en casa, estos espacios seguros que ellos necesitan, ¿no? Para que ellos crezcan con fortaleza, sanos, ¿no? En el interior y en el exterior, y sobre todo por algo muy importante, no perderlos. Son dos frases que jalo de tu plática, ¿no? Y creo que ahorita es justo lo que todos estamos viviendo ahorita, ¿no? El tener este espacio seguro, por eso estamos en aislamiento y hacemos todo lo que nos piden para que estén los niños seguros físicamente, pero también en el corazón y en el espíritu. Hay que estar seguros, sobre todo para no perderlos, ¿no? Hay que ayudarlos a entender lo que está pasando. Y pues muchísimas gracias por
por esta plática, en verdad, no sabes, para nosotros ha sido un gusto y de verdad gracias por aceptar y acompañarnos. Y bueno, pues a nombre de todo el colegio, pues te damos el agradecimiento, ¿no? Tienes un horario y una carga de trabajo increíble y todavía así estás buscando este espacio para compartir con la comunidad, ¿no? Con esta comunidad de red. Y bueno, esta es la pequeña tarjeta que tenemos para ti, te la haremos llegar, ¿no? Muchas gracias, doctora Mónica García de Luca, por su excelente conferencia, tanto en contenido como en la manera de transmitir su conocimiento y experiencia. Estamos seguros que podemos beneficiar el ambiente de nuestras familias con sus consejos. Gracias por contagiarnos su entusiasmo y esperamos poder reunirnos una vez más en el futuro. Esperamos tener más pláticas, entonces ya te vamos a apartar, te vamos a ir apartando en momentos claves, no lo vas a creer, de verdad. Creo que ahorita cerramos un trimestre de trabajo fuerte en el colegio y escucharte, pues nos anima a todos, ¿no? Nos anima a todos y bueno, mamás, a platicar también con las otras mamás, ¿no? Que todo lo que hemos, lo que se nos ha compartido, ¿no? Como dices, ¿no? Hay que compartir. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Estamos aquí como siempre, parte de una gran familia. Buenas noches. Gracias, Moni. Gracias a todas las mamás. Ade, Amparo, nuestras directoras. Muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Que descansen. Igualmente, buenas noches. Gracias, Moni. Gracias por tu tiempo tan valioso, de verdad.